Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Buenas noches, hermanos. Volvemos a nuestra clase de Mariología. Hoy día vamos a tratar sobre los dogmas marianos y María en las liturgias orientales. Pero antes, hagamos esta oración y les pido que ustedes también me acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Empezamos con un pequeño concepto de lo que es dogma. Dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio de la Iglesia a los fieles, con obligación de creer en ella. Se apoya en la autoridad de Dios, por eso tenemos la obligación de creer. Algunas veces la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia a definir y declarar más lo que siempre ha sido verdad. Pero que las circunstancias del momento reclaman una aclaración. Y ahí la Iglesia toma, el magisterio de la Iglesia toma la decisión de hacer un dogma, de confirmar la verdad revelada. ¿Qué son dogmas marianos? Verdad de fe relacionada a la Virgen María. Tenemos 4 dogmas marianos. María, Madre de Dios, perpetua virginidad, inmaculada concepción y asunción de María a los cielos. Esta María, Madre de Dios, siempre en todos los dogmas han habido un poquito de preocupación de parte tanto del magisterio como de los padres de la Iglesia. Pero siempre más que todo, en este dogma, María, Madre de Dios, no hubo mayor inconveniente en aceptarlo. ¿Por qué? Porque dentro de las Escrituras hay muchos pasajes donde se dice que María fue engendrada por el Espíritu Santo. Entonces, más que todo en Lucas 1, lo que vimos la semana pasada. Aquí, bien claro, nos hace ver que si María María se encarna, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios es Dios. Pero siempre surgen problemas. Y así hubo una polémica ya en el año 300, 400, donde, o sea, aquí 428, 429, en que Nestorio, patriarca de Constantinopla, dijo que María no es madre de Dios, María es madre del hombre Dios, de Jesús, de la carne. Nos hacía ver como que habían 2 Jesús. Esto no le agradó al pueblo creyente, al pueblo fiel, que siempre había creído en esta de que María era madre de Dios. Y ustedes, les pedí que me acompañaran a que hagamos la oración anterior,
Esta oración apareció en el año 250. Apareció en un papiro escrito en griego, diciendo pues tan bella oración que ya el pueblo fiel, el pueblo creyente, el pueblo católico ya la decía. Quiere decir que la tradición acoge este documento realmente, que es esta oración, que ya el pueblo lo había repetido por muchísimos siglos, y se enfoca en este problema de Nestorio, de que habían dos dioses. Comienza el magisterio, los padres, a tomar cartas en el asunto. El Papa Clementino I llama a un concilio, y en Éfeso, en el año 431, María es declarada Madre de Dios. ¿En base a qué? En base a todos los pasajes bíblicos que la semana pasada también leímos, cuando leímos Gálatas 4, cuando leímos Lucas 1, en Mateo, donde dice que nace el Hijo de Dios, y lo confirman todas las profecías, que en él se confirman todas las promesas hechas a Dios. Entonces nace el Hijo de Dios, se engendró en el vientre de María, y el que nace es Dios. Por eso el Papa Clementino I definió: si alguno no confesase que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. O sea, quien no cree en este dogma no es católico, es retirado. Nosotros estamos muy seguros de esta verdad maravillosa, donde el mismo Dios nos deja a su madre. Si María no es madre de Dios, María no podría ser madre nuestra. ¿Cómo una mujer normal y corriente podría ser madre de toda la humanidad? Imposible. María, la nueva Eva, es madre nuestra. ¿Pero por qué? Porque ella es madre de Dios. O sea, en el momento en que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en el vientre de María, María es Madre de Dios. Acuérdense también cuando va a visitar a la prima Isabel, como ya ella también siente la presencia de Dios, el niño que llevaba en el vientre de Santa Isabel. Es importantísimo este dogma nuestro. Tenemos que ser fieles a esto. Es algo bien hermoso cuando uno lee la historia de cómo fue este dogma, qué sucedió mientras se lo estaba proclamando allá en Éfeso. El pueblo cristiano salió con antorchas en esa noche a festejar que esta María, la Madre de Dios en la que ellos habían creído siempre, fue ratificado en este concilio con esta definición. Veamos el siguiente. Perpetua virginidad. La perpetua virginidad de María, el dogma igual incluso lo define bien claramente. ¿Cuándo es María virgen? El dogma de la perpetua virginidad afirma que María fue virgen antes, durante y después del parto. O sea, eternamente virgen, perpetuamente virgen. También hubo polémicas para poder aceptar este dogma, pero siempre es el Espíritu Santo el que ilumina a todas las personas que están involucradas en esto. Y aquí vamos a ver cómo
hay algunos concilios que una vez que lo promulgaron, muchos concilios los van mejorando, perfeccionando, aclarando más. Cómo el Espíritu Santo, a medida que va avanzando en la iglesia, nos va mejorando el conocimiento de Dios. Para nosotros ahora es fácil entender todo lo que nos dicen de esto, de la virginidad perpetua de María. Nosotros sabemos, tenemos la Biblia, tenemos los sacramentos, y para nosotros es fácil, para el creyente, porque ya la amamos a ella. La amamos ya como virgen, la amamos como madre de Dios. Para nosotros es volver a repetir esto, es como volverla a recordar a la madre, ¿no? Por eso este dogma es bien interesante. Nace junto con el otro dogma. Si María es engendrada por el Espíritu Santo, no hay ninguna duda de que es virgen. En el parto, ella que nació sin pecado, porque para poder concebir a Dios, tiene que haber sido pura siempre. Por eso ese saludo maravilloso del Señor Dios, Dios Padre, cuando la saluda María, salve llena de gracia, a través del ángel Gabriel. ¿Quién es llena de gracia? La que está llena de gracia, lo que está lleno de Dios, no puede tener pecado. Es imposible. Por eso para nosotros ahora es fácil aceptar estos dos dogmas y antes dar gracias al cielo por ellos. Pero antes no. Poco a poco el Espíritu Santo va ayudando a la iglesia en su caminar y va haciendo ver cómo Dios se manifiesta maravillosamente en su criatura. Y este dogma, vamos a ver las citas. Empezamos por el concilio de Constantinopla, el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553. Ahí ya se define la maternidad, la perpetua virginidad de María. Tenemos otro concilio donde lo vuelven a redefinir, no a cambiar. Son inmutables, los dogmas son inmutables, se pueden mejorar, se pueden aclarar. Ya en el tercer concilio de Letrán, en el año 649, por el Papa San Martín I, vuelve esto a ser ampliado y mejorado. Y en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, en el 57, nos vuelven a poner que María fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Por qué durante? Acuérdense que el parirás con dolor es parte del castigo a la mujer por haber pecado, por ese primer pecado de Eva. Ese es el recalcar, que dice durante el parto, no hubo eso. Ella, ¿cómo dio a luz? Dios lo sabe. Pero ese pecado, ese dolor, esa sangre que involucra el alumbramiento, no hubo en María. Por eso dice, virgen antes, durante y después del parto. Si ustedes quieren un poquito aclarar más sobre esto, acudan siempre al catecismo. Aquí está anotado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el 499. Siempre yo pongo pedacitos, lo que más nos conviene para este momentito aclarar un poquito esto. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aipartenos, la siempre virgen. Miren, la festeja como la siempre virgen. Si ustedes leen este artículo 499, lo leen todo, van a ver cómo tanto la virginidad, la perpetua virginidad y Madre de Dios son dos
dogmas que van muy unidos. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, dice, el dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Lo que decíamos antes, ¿en qué se basa? En que ella es llena de gracia. Tanto para este dogma de la Inmaculada Concepción de María y Asunta al cielo, los pasajes bíblicos son que solamente las personas preparadas para esto, que están expertas en hablar sobre la Biblia y encuentran estos pasajes donde a ella también se le involucra. Pero para nosotros que no somos expertos, no he podido llegar pues a ver estos pasajes de la Biblia, pero hay uno que sí, para nosotros es un poco familiar, y es ese cuando el profeta lo recoge un carro de fuego y lo lleva al cielo. Y ese profeta, si no me equivoco, es Samuel. O Elías. Este profeta es arrebatado al cielo, se va al cielo. Entonces, si ya vemos que un profeta fue al cielo directamente, también hay otras personas que pueden hacerlo. ¿Y quién más si no puede ser la Madre de Dios? Entonces, este dogma es muy hermoso de la Inmaculada Concepción. María fue librada del pecado original. En María no hubo mancha, nunca. O sea, sus padres la concibieron como todos nosotros, pero en ella no hubo el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Ella fue, para poder ser la Madre de Dios, tenía que ser pura. Esta bula, aquí en este dogma, no es un concilio. En este dogma quien lo proclama es el Papa directamente Pío IX, en una bula que se llama Ineffabilis Deus. O sea, él nos pone esto más claro. Y dice así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos. Miren esta maravilla. Tenemos que creer, pero claro, ¿cómo no creer que nuestra madre fue inmaculada toda la vida, si llevó en su vientre al Hijo de Dios? La Asunción de la Virgen María. El día 15 de agosto celebramos, ahora en este año, a pesar de pandemia y a pesar de todo, celebramos la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Siempre es muy amada y muy recordada nuestra Madre. Nosotros sabemos que es ella la que nos lleva siempre a su Hijo Jesús. ¿Cómo no amarla? Si ella siempre nos trata como sus hijitos queridos y nos encomienda aquí a su Hijo Jesús, el Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. La Madre de Dios
luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. El dogma fue promulgado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. Muy difícil para mí. Miren este dogma. El otro era en 1854, si no recuerdo. Esta es casi que a los 100 años, 1950. Muy nuevos. Dos dogmas que son muy cercanos a ahora. Vamos a pensar, ustedes se imaginan que esto porque recién los han promulgado, es porque recién la iglesia lo descubre. No. No. Antiquísimo, esta de la Asunción de la Virgen María. Ustedes ven que hay cuadros, hay iconos de muy antiguos, de los primeros iconos de la Virgen María, y ya se la ve que está siendo llevada al cielo por ángeles. Siempre se habló de la dormición de la Virgen, allá en el siglo VI, en el siglo IV. ¿Por qué ahora lo hacemos? Porque no había necesidad de proclamar un dogma, porque todos estaban totalmente de acuerdo, ¿no? No había controversia. En el momento que hubo algo, la iglesia lo define, lo que ya se ha tenido en la tradición desde hace muchísimos siglos. Y miren esto, con lo hermoso que es. Este dogma fue promulgado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución que ya les dije, Munificentissimus Deus. ¿Qué dice el dogma? Es bastante largo. Yo he puesto solo la última parte. Definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Miren esto de aquí. Esta definición es perfecta, ¿ven? Que la Inmaculada Madre, nos está hablando bien claro, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Nosotros sabemos que ¿quién ascendió al cielo? Jesús, el Dios. Él subió al cielo, ascendió, ¿no? ¿Qué nos dirá este dogma de la Asunción de María para nosotros? Ustedes saben, es una esperanza maravillosa la que nos siembra en nuestro corazón. Ella, que es una criatura de carne como nosotros, fue asunta al cielo, fue llevada al cielo. Y así como ella fue llevada al cielo, como su carne no fue corrompida por el pecado, tampoco su carne se quedó aquí en la tierra, también ascendió. Esta esperanza de que nosotros aquí en cuerpo, nuestro cuerpo debe de ser cuidado, protegido de todo pecado. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo vamos a resucitar. Nosotros también resucitaremos y nosotros también iremos donde Dios a verlo cara a cara. Esa es la promesa que nos da el Señor desde siempre. Llegar al reino donde Él nos está preparando las moradas. Y la Virgen María nos los muestra aquí. Ella fue asunta al cielo y nosotros debemos en nuestra vida aquí terrena luchar siempre porque nosotros también lleguemos allá.
¿Con qué luchamos? Contra el pecado. Contra el pecado. Si en nosotros hay carne débil, llena de pecado, tenemos la confesión, tenemos la comunión, tenemos cómo vaciar tanta mugre que tenemos para poder llegar junto a nuestra madre allá en el cielo. Y yo sé que ella debe de estar orando mucho por nosotros, recordándonos siempre a estos hijos que tiene acá en el mundo para que no sigamos cayendo y cayendo y cayendo. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado, y la siguiente parte de la doctrina de María en las iglesias orientales las dirá Lucho. Le he pedido que me ayude en esto. Gracias y sigamos escuchando. Buenas noches, queridos amigos cursillistas. En esta segunda parte de la presentación de Susi sobre Mariología, vamos a ver con un poquito de detalle el culto a María en las liturgias católicas orientales. Probablemente a ustedes les llamará la atención la frase católicas orientales. Entonces, para hacer más entendible esta parte de la clase, vamos a, en primer lugar, a definir qué es Oriente. Oriente, esta es una definición de diccionario, es la dirección por donde se ve aparecer el sol. Por eso, por ejemplo, Japón se llamaba el imperio del sol naciente, porque está precisamente en la parte extrema del oriente, hablando del globo terráqueo. Nosotros también acá en Ecuador decimos a la región amazónica la llamamos el oriente. ¿Por qué? Porque está hacia el oriente. También solemos decir esta persona no tiene oriente o está desorientada. ¿Por qué? Porque el oriente resulta ser un punto de dirección o de orientación, miren la palabra se vuelve a usar, que la gente usa para dirigirse a algún lugar. En cuanto a la geografía, el oriente es el espacio geográfico entre el mar Mediterráneo, miren ustedes, el mar Mediterráneo, es decir, el mar que está ubicado en la parte este de Europa, España, Italia, y está el mar Mediterráneo, y el archipiélago japonés. Es decir, es un área bastante amplia. Dentro de este espacio geográfico, ustedes están viendo ahí dos mapas, se destacan los siguientes países y que tuvieron su importancia, su predominancia en la época de la venida de Jesús, de la encarnación del Hijo de Dios en la Virgen María y posteriormente en el nacimiento y expansión del cristianismo. Estos países son Turquía, hoy se llama Turquía, pero antes se llamó Constantinopla, o antes el Imperio Bizantino, Mesopotamia, que la palabra Mesopotamia significa en medio de río, meso es medio, pótamos río, es la zona entre el río Éufrates y el Tigris. Recordarán ustedes que de ahí salió Abraham, de Ur de Caldea, que está en lo que actualmente es Irak. De ahí salió Abraham en peregrinación pedida por Dios Padre hacia la tierra prometida que está ubicada en Canaán. Esa parte, Canaán, hoy es un área que está disputada, casi como que está arreglado,
la disputa entre Israel y Palestina. En esa zona oriental también está el mundo, lo fuerte del mundo islámico. Irak, por ejemplo, y toda esta zona, el norte de África, la misma Turquía, India, Indonesia, en fin. Y aquí lo dice, mundo islámico, India, China, Indonesia. Todo esto se lo conoce como el cercano oriente, el medio oriente y el lejano oriente. Es una área geográfica muy importante y en cuanto a religión, dominada por el Islam. Entonces, ahí está lo que es Oriente. Ahora, el culto a María en las iglesias orientales. Primero pensemos dónde estaba o dónde estuvo ubicada la zona geográfica de Israel cuando Cristo comenzó su misión en Jerusalén, en Nazaret, en Galilea, etc. Esa área está en el oriente, en el Medio Oriente. Entonces es natural que el culto a la Madre de Dios y a Jesús también se haya iniciado en el oriente, en los primeros tiempos de la iglesia. Tanto así que cuando Jesús fue crucificado y ascendió a los cielos, confió a su madre, a Juan, el discípulo preferido, y ambos fueron a vivir a Éfeso. De hecho, en Éfeso está todavía una casita donde la tradición dice que vivieron María y Juan, y desde donde María fue asunta al cielo. Festividad que celebramos el día de ayer. Bueno, y aquí lo dice, de donde María fue asunta al cielo. Algunos de los apóstoles supieron de esta gloriosa asunción. Es decir, recuerden que estos apóstoles andaban por toda esta zona divulgando la buena nueva, divulgando las enseñanzas de Cristo, y estaban siempre en comunicación, sin haber nada de los medios electrónicos actuales, pero estaban en permanente comunicación. Perdón. Entonces, Cristo y María pertenecen al Oriente. Cierto es que las religiones cristianas, la religión católica y las protestantes también, se desarrollaron en Europa y en América, pero nacieron en el Oriente. Entonces, su culto comenzó en el Oriente y los cristianos orientales le dan un culto especialísimo a María. Es una belleza la liturgia, las imágenes, los cantos a María que se hacen en la liturgia católica o en las iglesias católicas del culto oriental. Le dan, como digo, un culto especialísimo a María, pues posee una dignidad mayor que la de toda otra criatura. Y eso nosotros obviamente sabemos, pero para ellos es una figura excelsa, la Virgen María. Siguiendo con el tema, de acuerdo al mandato de Cristo, los apóstoles, como decía, fueron a diferentes lugares a evangelizar. Santo Tomás va a India y nace el rito malabar. De ahí viene la palabra malabares, ¿no? Que da origen al rito sirio malabar. San Andrés estuvo en Grecia y Constantinopla, que hoy es Turquía. San Marcos en el norte de África, Marruecos, y llegó hasta Egipto. Marruecos, Argelia, toda la parte del norte de África, cercano
al Mediterráneo. Así, en el transcurso del tiempo se formaron varias iglesias fundadas por los apóstoles y sus sucesores. Estas iglesias tienen aún sus propios ritos litúrgicos y herencias teológicas y espirituales. En todas estas primeras iglesias, la veneración y culto a la Madre de Dios se manifiesta por el lugar que ella ocupa en la liturgia. Es asombrosa la riqueza y la belleza de los himnos, odas y plegarias orientales a Nuestra Señora. La iglesia bizantina, es decir, la iglesia turca actualmente, Bizancio fue la zona que después fue Constantinopla y después actualmente Turquía, es la más rica en alabanzas a María y se gloria en la devoción a la Santa Madre de Dios. En Navidad se canta, alaba alma mía a la Virgen Purísima, de quien nació Dios, más honorable y más gloriosa que las huestes angélicas. Miren ustedes qué tremenda alabanza a la Virgen María. Durante el culto litúrgico, o sea, durante, vamos a decir, la misa, que es un culto bastante extenso en cuanto a tiempo y con muchos cantos, dura, yo diría, entre hora y media y 2 horas. Uno de los, yo diría, el único que he asistido, pero que es bellísimo, es el culto maronita, que es de los católicos libaneses. Ese tiene unas bellezas de cantos y de ceremonias y el rito litúrgico dura aproximadamente 2 horas, es bastante largo. Miren lo que dicen de la Madre de Dios. Eres el tesoro de nuestra resurrección, oh Virgen universalmente aclamada. Levanta de la profundidad del pecado a los que tienen puesta en ti tu esperanza, porque de ti nació nuestra salvación, siendo tú virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Miren ustedes, uno de los dogmas de los que acaba de hablar Susi es parte de una invocación que se canta durante el culto litúrgico de las iglesias católicas orientales. Este dogma de la virginidad de la Virgen de María. Les presento aquí imágenes bellísimas de la Virgen María que son parte de los íconos, de la iconostasia, como se llama, relativa a la Virgen María. El que está en la parte superior izquierda, esa es la Theotokos, Madre de Dios. María, Madre de Dios, la Theotokos, que está así con los brazos abiertos y con el niño en su vientre, digamos, pero expuesto. Y vamos a cerrar esta clase con algo que hay que reconocerlo. El Islam menciona a la Virgen María. No solamente la menciona, le dedica una de las suras. Las suras son los capítulos del Corán. Y refiere, o sea, hay todo un capítulo que se llama María. Por ahí tengo el Corán. Si ustedes por curiosidad quieren ver el Corán, van a encontrar un capítulo dedicado solo a María. El Corán, libro sagrado del mundo islámico, refiere a María 70 veces. La identifica como la más grande de todas las mujeres, que Dios la había escogido y purificado para que con la intervención del Espíritu Divino sea la madre de un niño cuyo nombre sería Jesús, el Mesías prometido.
miren ustedes que ya en el Corán se alaba de una manera excelsa a María, y no solamente eso, le dicen que es madre de Dios. ¿Por qué? Porque hablan que será la madre de un niño cuyo nombre sería Jesús, el Mesías prometido. Es decir, el Dios con nosotros, el Emmanuel. María es la única mujer nombrada en el Corán. Recuerden ustedes de que el mundo islámico, en el mundo islámico hay una predominancia exagerada del hombre. La mujer está en segundo plano y yo diría en plano muy, muy lejano. Y en el Corán, María es la única mujer nombrada, y no solamente nombrada una vez, sino 70 veces. Y su historia está relatada en 3 capítulos. El 19, que es el que mencionaba que como título tiene María, y está también el capítulo 21 y 23. El capítulo 19, con 98 versículos, como les decía, lleva como título el nombre de María. Como les decía, esta última parte cierra la clase de Mariología y les he presentado algo que debemos de recordar permanentemente. María es el ser creado supremo. Por eso la veneramos, por eso la amamos. Y no solo nosotros, los católicos romanos de culto latino, sino los católicos orientales y los de la religión islámica, del Islam. Por eso es que es absolutamente absurdo e inentendible que los que nosotros llamamos hermanos separados no amen a María como la ama todo el mundo. Que Dios los bendiga y vamos a despedir esto precisamente rezando a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó Escuela de Formación en la Fe y Santidad.